Exactamente, faltan 5 minutos para las 23 horas en todo el país. Además de los apuntes informativos que mencionamos al principio de nuestro programa, les anunciamos a continuación los temas que trataremos en detalle. Por ejemplo, seguramente ustedes han conocido que en las 2 últimas semanas se ha registrado una caída del 38% en el precio del kilogramo de pollo. Una circunstancia resultado del mercado que ha generado la preocupación de los productores avícolas e incluso una demanda para que el gobierno, mediante decreto, fije precios máximos y mínimos para ese producto. Hablaremos en instantes con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, a propósito de ese panorama y también a propósito del mercado de la quinoa, uno de los productos estrella en el campo del país que tiene algunas dificultades en cuanto a la exportación. Ese es uno de los temas de Hora 23. Las nuevas tecnologías son desde luego un tema del presente y del comentario diario. Se ha preparado para esta semana la presentación de un experto que hablará sobre redes sociales, sobre nuevas tecnologías, sobre su impacto en la vida diaria y es desde luego un tema de interés. Así les he mencionado 2 de los varios temas que abordaremos en nuestro programa. Y comenzamos con el primero, el tema del precio del pollo, que desde luego no solamente es parte de la preocupación de los productores avícolas y del gobierno, sino de los consumidores en general. Doy la bienvenida al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, con quien vamos a conversar de ese y otros temas. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado últimamente? Bien. ¿Atento al Mundial o no estaba tan pendiente de los resultados? Desde que Sudamérica salió. Nos hemos quedado sin representantes en la etapa semifinal. Sí. Pero tenemos buenos partidos en esta semana y en el siguiente fin de semana. Mañana pasado y el fin de semana, ¿no? Ojalá Correcto. Que gane el mejor. Así es, como un buen deportista siempre lo dice. Hablemos ahora, ministro, del tema que mencionaba, el precio del kilogramo de pollo, una reducción significativa en su precio en las 2 últimas semanas que ha generado la preocupación de los productores avícolas. Desde la perspectiva del gobierno, ¿a qué se debe la reducción del precio del pollo? Juan Pablo, un cuadrito este es del año 2012, como hemos tenido una disminución de los precios. El año 2013, de la misma forma, hemos llegado a 10 bolivianos precio mayorista. Los años 2014, 2015, 2016 tuvieron nomás un poquito más arriba, pero el año 2017 hemos tenido otra bajada. O sea, los precios del pollo no son estáticos. Hay una constante fluctuación. Sí, no, hay una fluctuación, así como estás viendo, hay una subida, pero de repente hay una bajada a 10 bolivianos, algún mes estamos a 14 bolivianos en un mismo año. O sea, no es de año a año, en un mismo año, de mes en mes, tenemos estas variaciones, ¿no? Ahora, esto se debe fundamentalmente porque hay algunos meses en los que se produce más pollo que en otros. Generalmente el mes de febrero, por ejemplo, saliendo de fin de año, ¿no? Ahí se eleva el consumo, el fin de año y hasta carnavales generalmente hay una subida en el consumo, en la demanda. Después parece por la motivación, hay una generación de pollo en abundancia. Del promedio normal, que aproximadamente son 17 millones de pollos que tiene que haber, se genera más, mucho más. Entonces, estas subidas en las producciones también generan una mayor oferta, por tanto disminución en los precios. Este mes de junio se caracteriza por tener una oferta mayor que los otros meses, por tanto hay una subida de la oferta, por tanto hay una disminución de la demanda y hay una disminución de los precios también. Es un efecto normal que seguramente se va a regular ya pasando algunas semanas. Que justamente ha determinado que el precio del pollo baje del 14.50 al 10.50. Estábamos hablando de bolivianos. Ahora esto, dirán algunos, es una buena noticia para los consumidores. Si compramos un pollo más barato, bienvenida para la economía familiar, pero tiene perjuicios para los productores. ¿Qué se puede hacer en el caso de los productores? ¿Esperar un alza? Es mucho más costoso para los pequeños productores. Los grandes productores no han dicho nada. ¿Por qué? Porque los precios, evidentemente, los costos de producción de ellos son más bajos que los pequeños
productores, los pequeños productores en los que han reaccionado. Ahora ellos refieren a que ha habido una disminución del precio del pollo, pero ha subido en el precio del alimento, que es la soya. Y por tanto, aquí hay una diferencia que hay que regular de alguna forma. Y ellos lo que piden para una forma de regulación es una banda de precios a través de un decreto supremo. Yo quiero decirles que no nos hemos manejado así. Si nosotros manejáramos todas las mercaderías con bandas de precios, tendríamos que fijar bandas de precios absolutamente para todo. Y eso no existe. Para huevo, para papa, para carne, para todos tendríamos que asumir una banda de precios. Y eso no existe. Nosotros nos hemos manejado siempre. Lo básico es para aquellos insumos que necesitamos para la alimentación. En este momento, por ejemplo, es verdad que el precio de la soya ha subido. Y evidentemente los derivados de la soya también han subido. En el mercado internacional los precios de la soya siempre han estado por encima del precio boliviano por 50, por 60 bolivianos. En $60, mejor dicho, el quintal. La tonelada. En este momento nuestra soya está por encima de los precios del mercado de Chicago, por ejemplo. O sea, nuestra soya está mucho más cara. Y eso evidentemente genera de que podamos mejorar en el precio de los derivados de la soya. Por tanto, ha subido, evidentemente, el precio de la soya. Pero lo que está pasando es de que sube el precio de la soya, está bajando el precio del maíz. El año pasado, ¿te acuerdas? Nosotros comprábamos maíz, un quintal de maíz, aproximadamente en 70, 75 o en el mejor de los casos en 60 bolivianos. ¿Cuánto está ahora? A 40 bolivianos. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Claro, es que está subiendo los precios de la soya, están bajando los precios del maíz. Por tanto, se marca un equilibrio. Que son dos de los componentes de la alimentación de los pollos. Sí. Y además de aquello, se utiliza el 36% solamente de la ración alimenticia del pollo en la ración alimenticia la soya, solamente el 36%. O sea, hay una subida de una proporción del 36% de la porción alimenticia. Porque el resto, el 46%, por aquí tengo el cuadro para que podamos ver. Este es el cuadro. Nosotros solamente consumimos soya solvente y soya integral. Soya solvente y soya integral hacen el 36% de la ración alimenticia del pollo. La mayor parte es sorgo, maíz, 46%, y otros productos hacen el 64% del resto de los insumos que necesitamos para la ración alimenticia del pollo. Por tanto, si ha subido en soya, ha bajado en el resto, en sorgo y maíz fundamentalmente, ha bajado en un 35% el precio. Por tanto, por eso decimos que hay una compensación de los precios, por eso hablamos de que no tendría que haber en la demanda por subir por una banda de precios, no tendría que haber un argumento en el sentido de que ahora está más caro el precio de la soya. Esta situación, ministro, nos permitiría decir que pese a estas fluctuaciones del precio en el presente, con la reducción del valor del kilo de pollo, todavía existen ganancias para los productores en general, tanto hablando de los grandes como medianos como pequeños. No, deben estar al límite, probablemente con pérdidas en algún sentido. Pero lo que tienen que tomar en cuenta también que esto es estacional, no es permanente, es por ahora. Este mes tenemos siempre una sobreoferta de la carne de pollo. Tú verás ya finalizando el mes de julio, ya en el mes de agosto, septiembre, va a haber una disminución de la oferta, por tanto los precios también van a ir subiendo en cuanto la demanda va a ir mejorando. Eso es en el mercado. Nosotros no nos hemos acostumbrado a generar bandas de precios. Esto lo dejamos al mercado y el mercado ha tenido un buen comportamiento de tal forma que ha mantenido los precios. Este año hemos tenido en los principios de este año, por ejemplo, una demanda de la población entre el mes de enero y el mes de febrero por la subida desmesurada desde el punto de vista de la población del precio del pollo. Pero después ha ido bajando también. El mercado se ha ido regulando. Y de esa misma forma, si bien ahora está bajo el precio del pollo, en las futuras semanas y en los futuros meses va a ir subiendo paulatinamente por este comportamiento entre oferta y demanda. De acuerdo a esa estimación, ya en el mes de agosto, que es el próximo, podríamos hablar de la tendencia a un incremento o a un punto de equilibrio más reducido
irregular en el precio del pollo. Así es, eso es lo que vamos a tener. Y la demanda de los productores avícolas, la fijación de una banda de precios, tanto con un tope máximo como mínimo, definitivamente no es posible de atender ni de aplicar. No ha sido política del gobierno de trabajar en una banda de precios. Y los hemos dicho en alguna oportunidad que nos reunimos y lo decimos públicamente. No vamos a establecer una banda de precios. Y en ese sentido, todos los sectores nos pedirían banda de precios y en esa situación no estamos. Aquí el mercado es el que regula. A mayor oferta, evidentemente disminuye los precios. Aquí hay que equilibrar, lo que hay que ir a equilibrar la producción. Integrándose pequeños productores de pollo no se entiende. Pero hay que ver cómo generamos un estándar de producción homogéneo en todo el año. Algunos meses que tenemos más importación de pollitos bebé, más importación de huevos fértiles. Por ejemplo, en el anterior mes hemos tenido más importación de huevos fértiles y pollitos bebé. En 40 días aproximadamente, en 50, 60 días han ido desarrollando estos pollitos bebé y estos huevos importados. Y ahora, claro, evidentemente ha generado más producción. Lo que hay que hacer es que estas importaciones y la generación de pollitos bebé y de huevos fértiles sea de manera uniforme todos los meses, de tal forma que no haya estas fluctuaciones tan alarmantes como hemos visto en el cuadro. Las fluctuaciones son muy grandes, no son pequeñas. En conclusión, a finales de gestión, con las oscilaciones que hemos mencionado en el mercado, en el caso del pollo, el saldo económico de todas maneras será, se estima, favorable para el sector avícola. Sí, se ha estado siempre dentro de ese margen. Ha habido siempre alguna utilidad, por eso también se dedican. Ahora, nos han acusado a nosotros que en las reuniones hemos asumido algunos compromisos, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Sanidad, como es el SENASAC. Y les queremos decir de manera franca, evidentemente hay algunos compañeros, algunos productores que renuevan su licencia. Se han renovado esas licencias, se les ha dado las licencias. Hay algunos productores que se habían comenzado con el trámite del registro, se ha terminado con ese trámite de registro. Se ha tardado 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año en algunos casos, porque tienen que cumplir con los requisitos fitosanitarios. Entonces exigimos que cumplan y en todo ese tiempo los que han presentado sus solicitudes el año pasado han terminado en estos meses. Evidentemente se ha dado la licencia. Pero desde que nos hemos puesto de acuerdo con ellos, desde el año pasado prácticamente, no hemos recibido ni una sola nueva solicitud de certificación de una nueva granja más. O sea, nosotros de nuestra parte hemos cumplido. Sabemos que hay una sobreproducción, como estamos viendo en los números, existe sobreproducción del pollo. Por tanto, tampoco queremos afectarles a ellos como productores que son. Por último, sobre este tema, ministro, antes de hablar de la quinoa, entonces el consumidor que aproveche la coyuntura y que consuma pollo a buen precio estas semanas en el mercado. Así es, eso es lo que podríamos decir, porque en las futuras semanas recuperará su precio normal. Muy bien. ¿Qué tal si hablamos ahora del precio de la quinoa, que en cuanto al quintal en el mercado local acabó el año 2017 en su precio más bajo? Estamos ya en el 7º mes del 2018. ¿Esa situación ha tenido una perspectiva de mejora para la producción de ese producto? Estamos contentos, Juan Pablo. Miren este cuadro. Prácticamente estábamos en 250, 300 bolivianos a principios de año. Pero desde el mes de abril hay un ascenso del precio de la quinoa en el mercado de Chayapata. Es el mercado que más o menos nos da referencias. Claro, ahora se está llegando, por ejemplo, en el mes de junio, estábamos a principios del mes de junio, estábamos a 480 bolivianos. El quintal. Ahora, a julio, estamos llegando a 650, 600 bolivianos el quintal de quinoa. O sea, subir de 250, 300 a 600 en un mismo año realmente es duplicar el precio de la quinoa. Claro, esto es muy interesante para los productores porque desde el año 2013 prácticamente hemos ido disminuyendo en nuestra capacidad de exportación. El mejor año fue el año 2013 nuestra exportación, pero después fueron disminuyendo en un volumen más o menos de 10.000 toneladas que disminuyó
disminuimos nuestra exportación el año 2015, el año 2016 fundamentalmente. Pero ahora hemos comenzado a mejorar. El año 2017, por ejemplo, hemos vuelto a exportar 32.000 toneladas. Ahora vamos en ascenso. Este fenómeno de la exportación, más los acuerdos que me has hecho con México y últimamente con China, ha dado sus buenos resultados. No se puede explicar de otra manera, solamente así se explica esta elevación de precios que tenemos en la quinoa. Y obviamente como productores estamos contentos porque de alguna forma estamos recuperando el precio de la quinoa. ¿La tendencia entonces será a la alza o a mantenerse en el promedio de 600, 650 bolivianos en lo que resta del año en cuanto al precio del quintal de quinoa? Yo pienso que va a ir estabilizándose, porque una vez que vaya mejorando el mercado chino, por ejemplo, vayamos aprovechando el mercado chino, y para eso hay que generar logística, hay que hacer vinculación entre nuestros empresarios con empresarios chinos, por ejemplo, para que haya este intercambio. Mientras haya eso, va a haber una estabilización. Seguramente, de acuerdo a la exigencia que tengamos del mercado chino, va a haber más demanda y obviamente va a ir mejorando los precios. Ahora, nosotros tenemos una capacidad todavía como para duplicar nuestra capacidad de exportación. Yo te decía hace un momento que tenemos exportado el año 2017 32.000 toneladas. De acuerdo a nuestras estadísticas, en este momento tenemos en stocks de los compañeros productores una cantidad de 30.000 toneladas guardadas en los hilos de los productores. Por tanto, tenemos la posibilidad de duplicar nuestra capacidad de exportación. Cuando pase eso, seguramente va a ir mejorando también los precios. Perú se ha convertido desde hace algún tiempo en el principal exportador de quinoa de la región. ¿Este nuevo precio para la quinoa boliviana pone en condiciones a nuestro producto de competir con lo que está ofreciendo Perú en el mercado internacional? Nos hemos quedado estáticos en estos últimos años, después del 2013, no hemos generado mercados, hemos estado muy paralizados, pero ahora nos movilizamos y evidentemente hay una reacción del mercado. Nosotros tenemos una particularidad, que no puede competir el Perú. La quinoa real. Claro, la quinoa real. La quinoa que exporta el Perú es la quinoa que nosotros producimos alrededor del lago Titicaca, que son las quinoas más pequeñas. Nosotros nuestra quinoa tenemos de cerca de 3 milímetros, es decir, un grano mucho más grande que la quinoa peruana. Por tanto, va a tener siempre una preferencia especial la quinoa boliviana y este elemento es lo que pretendemos aprovechar. ¿Hay una suficiente sinergia entre Estado, gobierno y productores de quinoa para impulsar una mejora en la producción de este producto? Bueno, trabajamos, es muy dificultoso, pero de todas maneras tenemos nuestras reuniones, trabajamos siempre, tratamos siempre de fortalecer. La apertura de mercados es una exigencia también de los compañeros para que nosotros podamos trabajar y evidentemente apertura de mercados significa también mayores posibilidades para los productores y en eso andamos. Uno de los problemas del sector de la producción de quinoa era el fenómeno de la quinoa boliviana que llegaba al Perú y era exportada de Perú como si fuera producción local. ¿Se ha hecho algo para revertir esta situación? La generación de mercados fundamentalmente, o sea, tenemos que recuperar nuestros mercados. La quinoa boliviana tiene en el mercado internacional ganado un prestigio y eso no hay que perderla. La característica, como te decía hace un momento, de la quinoa boliviana, que son granos mucho más grandes, son particularidades solamente nuestras. La peruana no tiene esas características. Y obviamente este fenómeno hay que seguir empujando para que nuestra quinoa tenga preferencia en el mercado internacional. Así hemos hablado, ministro, de dos productos importantes, el pollo y la quinoa. Hemos superado ya la primera mitad del año. ¿Cuál es su balance general en cuanto a las actividades del sector ya para poner en la balanza de resultados lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer? Positivo, seguimos trabajando, este año ha sido muy bueno. En la agricultura somos muy dependientes de los fenómenos climatológicos y este año, claro, ha sido muy favorable. Ha habido lluvias en su tiempo que ha sostenido la producción, aunque en algunos, como en soya, nos ha de alguna forma disminuido la producción, ¿no? Pero de todas maneras hay un buen nivel de producción. Quisiéramos tener la misma incidencia que el año pasado en el Producto Interno Bruto. Por primera vez en nuestro medio, la agricultura el año pasado ha tenido una incidencia del 7.8% en el Producto Interno Bruto, un crecimiento realmente importante. Ojalá que sigamos en este ritmo para poder seguir aportando al país.
Hasta la mitad del semestre, las exportaciones a nivel general del país han tenido un alza importante en comparación al mismo periodo del año anterior. ¿En cuánto se estima que sea la contribución del sector agropecuario al finalizar el año 2018 al total de las exportaciones bolivianas? Me imagino que va a haber una mejora como en otros sectores. Trabajamos en eso, ¿no? La apertura de mercado seguramente nos va a beneficiar. Nuestra participación en el Producto Interno Bruto ya es importante, tú te hacías referencia, como nunca. Siempre estuvimos detrás de, por ejemplo, de las actividades financieras, ahora estamos por sobre las actividades financieras. Siempre estuvimos debajo de las actividades hidrocarburíferas, ahora estamos por sobre de las actividades hidrocarburíferas. O sea, son índices muy importantes, pero en la exportación hay que seguir trabajando mucho más, Juan Pablo. No hemos terminado, estamos mejorando, pero hay que incidir. En algunos productos hemos bajado nuestra capacidad de exportación. Por ejemplo, en el haba se exportaba a países árabes. Ahora han cambiado de régimen alimenticio, al parecer, y ha disminuido nuestra exportación en haba. Entonces hay que mejorar nuestras relaciones para que ofrezcamos estos otros productos que no son los tradicionales, para que los países de otros continentes, por ejemplo, puedan aprovechar. Y eso va a mejorar siempre nuestro aporte al país. El balance general del sector. ¿Algún aspecto que no hayamos tocado y que tenga relevancia mencionar ahora? No, yo pienso que hemos tenido un aporte importante a los grandes productores, pero también a los pequeños. En el caso de los pequeños tenemos muchos programas en el Ministerio que tienden a mejorar la producción. En papa, por ejemplo, haciendo una evaluación, nuestros productores de papa están muy alarmados porque los precios no suben. Los precios, porque claro, hay abundancia de papa, el programa Papa ha tenido resultados. En calidad también hemos mejorado, en productividad de la misma forma. Hemos doblado en la productividad. Sin el programa, nosotros producíamos en papa de Cire alrededor de 7 toneladas por hectárea. Ahora estamos produciendo alrededor de 15 toneladas por hectárea. Se ha duplicado. Se ha duplicado, ¿no? Y ahora habrá que seguir mejorando tecnología. Desriego, la urea tendrá que ser un factor importante para seguir mejorando la productividad. Entonces, es un país que se desarrolla, un país que trabaja con grandes productores, con pequeños productores, desde las ópticas diferenciadas para mejorar nuestra producción. El balance del ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, sobre la actividad agropecuaria y particularmente sobre dos productos que habían generado algo de preocupación en las últimas semanas: la producción de pollo y la producción de quinoa. Gracias, ministro, por su valoración y por el análisis de los temas que nos ha brindado. Muchas gracias.